Salud. Creo que lo hemos contado en alguna ocasión. Voy a darle un buchito que si no trae mala suerte. Por vosotros. Creo que lo he contado en alguna ocasión cuando reeditamos el documental con la historia de la Misión Pirata. Producimos una serie de imágenes nuevas. Entre otras, Javier Perea, director del documental, se echó a la calle y empezó a buscar a personas, seguidoras del programa, oyentes míos en algún tiempo, y me hacían preguntas, a las cuales yo contestaba desde el estudio. Pirata, me gustaría saber por qué decidiste dedicarte a la radio. Porque a mí era mucha magia la que yo escuchaba. La radio rock era demasiado magia, era casi insoportable. Y era o rompías los transistores o te metías dentro de él. Y opté por lo segundo. Y ahí tenéis al pirata, con 15 añitos en Radio Juventud de Talavera, haciendo de todo, que es como se aprende el bendito oficio de la radio. Anuncios, discos dedicados a entrevistar a horteras y de vez en cuando a músicos con prestigio. Y además siempre haciendo la emisión pirata. Siempre en paralelo con el incipiente rock de aquí, que en aquellos años estaba dando sus primeros pasos y de los cuales el programa se enorgullece de ser siempre testigo. Hola pirata, saludos desde Toledo. ¿Cómo crees que ha sido la evolución del rock desde los años 70 hasta la actualidad? En algunos aspectos ha cambiado muchísimo. Había en aquellos tiempos tan solo una serie de bandas, digamos, haciendo ya diferente música, pero todas dentro de un mismo contexto. Y ahora la cantidad de vertientes y de variables que hay en el rock de este país es inmensa, es infinita, no se puede contar. Siguen teniendo los mismos problemas para salir a flote en aquellos tiempos que ahora, pero en cualquier caso, al menos exponencialmente, el número de grupos ha crecido. Pero aquí teníamos casi de todo, rock duro y con peso, muchas influencias anglos, aromas psicodélicos bluseros, sonidos americanos nacionalizados, poetas geniales, rock andaluz, esperpentos satíricos, cantautores eléctrico-urbanos, resumiendo, toda una riqueza musical impresionante para una generación aislada pero dando caña. El rock en aquellos tiempos se llamaba música progresiva y los grupos salían sobre todo de Barcelona, de Sevilla, donde hubo un gran foco, y lógicamente también desde Madrid. Pero en todas partes se luchaba contracorriente por una causa aparentemente perdida. Pero aquella era una raza a la que le importaba construir su propia existencia. En definitiva, hacerse su propia vida. Hola pirata, me gusta mucho tu programa, te escucho todas las mañanas. Mira, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo peor de la radio de Talavera? Que eran muy fachas y muy caciques y muy paletos. Pero también te digo una cosa, ahí aprendí lo que no se ha aprendido nunca, lo que no se puede aprender nunca de otra manera. En Talavera de la Reina, provincia de Toledo, no había nada que se le pareciera a Radio Hanoi, Radio Verónica o Radio Carolina. ¿Qué pasa, pirata? Quería saber cómo fue tu primer festival. Mi primer festival que yo recuerde fue el Festival de Burgos en 1975 y creo que fue el primer festival de rock que hubo en este país. Pues yo todavía creo que todavía no he bajado el globo porque aquello significó mucho. Eran 17 horas de rock en un ambiente con gente de tu rollo, y el tener esa experiencia en aquellos tiempos era todo un shock. Era todo un shock del cual, insisto, en algunas cosas incluso creo que todavía ni me he recuperado. 15 horas de rock para alucinar en aquellos tiempos. Además, en ese festi me subí por primera vez a un escenario. Así debuté en un festival que ya ha pasado a la historia como el de la Cochambre. Burgos fue el primero, pero han venido muchos más. Hey pirata, ¿qué tal? Te escucho todas las mañanas. Ahora que se acerca el verano, quería preguntarte, ¿cómo crees que han evolucionado los festivales de rock?
pues si tomamos como referencia este que estamos hablando, el de Burgos, hasta ahora evidentemente no tiene nada que ver, ¿no? Aquí es impresionante. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Rockfest de Barcelona es un festival monstruoso en el buen sentido de la palabra. Tanta gente, 100.000 personas, tanta banda, una coordinación, tan perfecto todo, tan bien organizado todo. Lo de la evolución es lógico, porque la tecnología, la organización, el sentido empresarial de los festivales, pero en definitiva lo que mola es que hayan pasado de ser algo incipiente y naciente a ser algo ya tan solidificado y tan grande y tan poderoso. Eso es lo que mola. Los festis son la hostia. Llevo 25 años presentando y me he comido marrones para escribir el Espasa. Pero por otra parte, también son una fiesta. Siempre hay una parte de fiesta en ese capítulo de mi trabajo. Por eso sigo en ellos, comiéndome marrones y pasándomelo tan bien como vosotros. Último festi del milenio. ¡Disfrútenlo! Dicen que se acaba el mundo, pero para nosotros queda mucho más. Gracias por haber venido. Estaremos mucho más allá del amanecer, soltando caña. Buenas, señor Pirata. Me gustaría saber qué tal fue trabajar en Cadena Centro con Mariscal Romero. Pues esos fueron mis inicios. Yo le guardaba los discos al Romero cuando acababa el programa, le guardaba los discos, cogía el teléfono, iba por los cafés, lo que había que hacer, pero me sirvió para estar donde estoy hoy. Acaba de salir el número 200 de la revista Heavy Rock y estaba haciendo un repaso, y hablar del Pirata es muy fácil porque va anexionado totalmente a lo que ha sido mi historia, como yo voy anexionado a la suya desde comienzos de los 80 con la muerte de Lero, que nos une un poco para una carrera radiofónica paralela en todos los sentidos, en el espíritu de la música y en el espíritu propio nuestro como francotiradores nato de lo que ha sido la radio y la prensa musical en este país. La Heavy fue también un fruto del Pirata, nacido a través de la radio en la eclosión del rock español en los 80. Veníamos ya de los 70 con toda la historia de Viva el Rollo, del nacimiento de Chapa, donde el Pirata, supongo, y está clarísimo, fragua su vocación como disc jockey, como comentarista musical y como hombre imprescindible en la historia del rock de este país. Assalamu alaikum, Pirata. ¿Qué فاش راسك ملي عدلتي في التلفزيون es que no sé cómo se dice golpe de estado, pero Pues yo no lo tenía muy claro, no era consciente. Luego creo que el peligro lo ves a posteriori. En aquel momento no eras consciente, y sobre todo lo que priva ahí, lo que manda en ese momento es informar de lo que estaba ocurriendo, y yo tenía la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y creo que eso me preocupaba más que cualquier otra cosa. Luego por la noche, cuando estuve toda la noche con amigos míos en la puerta del Congreso y vi la que había allí liada, aquello sí me dio más miedo, y la primera intención fue comprarme una corbata y cortarme el pelo, evidentemente, porque si volvía la dictadura sería de los primeros en caer. A ver, Pirata, ¿cómo llegaste a la COPE y cuál fue la fórmula para mantenerte en ella en una España tan folclórica? Pues hombre, esto segundo no tengo ni idea. El llegar a la COPE es sencillamente el instinto de buscar curro y de buscarte la vida, como siempre. Popular FM había sido una de las emisoras de vanguardia en la transición española. Había programas de rock, de folk, de jazz, y era una emisora que estaba abierta a las nuevas músicas y que no tenía complejo con el rock. Y entonces, en mi afán de buscarme la vida y de conseguir trabajo, pues caí en la COPE y llego hasta aquí. Y bueno, pues hay que convivir, y entonces, evidentemente, este país, en algunas cosas no tenemos por qué cambiarlo. Yo, todo mi respeto al Rocío y a la Feria de Sevilla, cosas que posiblemente no viva nunca, pero quien lo quiera vivir, que lo viva. Y bueno, creo que lo que sí que hay que conseguir es un hueco, un espacio decente y suficiente para que el rock respire, flote y se desarrolle. Pero creo que convivir, pues, es algo que todos tenemos que hacer. Aún no sé cómo pude colarme y mantenerme durante 16 años en la cadena de Roscura, pero la verdad es que me trataron con respeto profesional y siempre tuve total libertad.
También es verdad que fue en la COPE donde la emisión pirata pilló gran nivel por primera vez. En aquellos tiempos el heavy estaba explotando aquí y el pirata comenzaba a ser popular. ¿Qué pasa, pirata? Yo quiero saber cómo se tomó Jesús Gil tu comentario sobre las Olimpiadas. Jesús Gil se lo tomó bien. Quien se lo tomó peor fue uno de los de Típico, el bajito, que no me acuerdo cómo se llamaban, que, bueno, pues no se lo tomó bien el que yo me enfrentara a una estrella mundial y no sé qué, pero bueno, me dio igual en su momento y me sigue dando igual ahora como se lo tomara. Yo puse los puntos sobre las íes en aquel programa y pensé que lo tenía que hacer y por supuesto lo volvería a hacer. Que ya está bien que los yanquis, para saber dónde estamos, tengamos que hacer una olimpiada, que se compren un mapa y la reparta el Ministerio del Exterior, que lo sale más barato. Hola, pirata, ¿cómo recuerdas tus apariciones en televisión? La tele es otro rollo y es otro mundo aparte. Yo a la tele, sinceramente, siempre he ido de cachondeo. Y creo que seguiré yendo, ¿no? Porque la tele no es mi elemento, no es donde yo estoy a gusto. Entonces te llaman y vas porque te apetece, o vas por un compromiso, o vas porque te viene bien por algo, pero yo siempre he ido a la tele más que nada de cachondeo porque los programas que se hacen y quien te llama y todo esto, pues, tampoco da para más. Un estamento bastante industrializado, sin concreto con mucha fuerza. Eso es el heavy metal, pero pasen y lo vean. Emisión pirata. Él leva resistindo anos á fronte do seu programa Emisión Pirata. Ustedes son heavy. Juan Pablo Ordóñez, alias El Pirata. Juan Pablo Ordóñez. Más conocido como El Pirata. Pero sí le habrán escuchado muchísimas veces. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo eran los viajes al Monster of Rock? Pues era divertidísimo, era una batalla, porque meterte con 50 heavy o con 150 heavy desde la ciudad de Madrid, atravesando media Francia, pasar la frontera francesa, pasar el Canal de la Mancha, llegar a Inglaterra, ir a un festival y volver, eso era un milagro. Eso han sido milagros puros y duros en la más concisa expresión de la palabra. La cantidad de viajes que hicimos a aquel festival, lo único que ocurriera es que Javi le quedaron unas marcas para toda la vida, creo que es un milagro y bueno, entre otras cosas, yo me siento orgulloso de aquellos viajes porque aparte de otras cosas, aparte de ir a un festival, también el 90-95% de la gente que viajaba en aquellas excursiones salvajes que organizábamos, era la primera vez que salían de casa o la primera vez que salían del país, ¿no? Y el que me siento muy orgulloso de que fui el que abrí la puerta organizando aquellos viajes para que la gente viera mundo. Las cosas a recordar eran los viajes a conciertos y festivales con la peña. Durante casi 10 años, todos los veranos nos íbamos al Monster of Rock en Donington, Inglaterra. Aquella era una paliza del copón, pero valía la pena. Venía peña de todo el país, muchos de ellos era la primera vez que hacían un viaje así. Durante casi una semana comíamos y dormíamos en el bus, disfrutando de todo tipo de aromas. O de Pinrel, lavanda de bocata, Chanel de sobaquillo. Pasar las fronteras era un suplicio, y todo para estar en el festi más importante del mundo. En aquellos viajes vivimos todo tipo de aventuras. Alguna fue desagradable, aunque sin irreparables consecuencias. Pirata, ¿qué es Rock Referendum? Era una consulta que hacíamos cada año a través de cartas, porque en aquellos tiempos no había internet, y a través de cartas la gente del programa, que escuchaba el programa, pues votaba quiénes habían sido sus personajes favoritos del rock en el año que estaba a punto de acabar. Guitarristas, cantantes, compositores, discos, tanto en dimensión nacional como en dimensión internacional. Y bueno, pues manteníamos esa acción durante las últimas semanas del año y luego cuando podíamos hacíamos una fiesta, pero siempre era muy divertido y muy interesante. Es la consulta anual de la emisión pirata a sus oyentes con cartas y con unos discos que le quitamos a las compañías y eso, incitamos al personal a que nos escriba y nos vote cuáles han sido sus más grandes personajes del rock en el año que está a punto de acabar. Y está entre el personal y se llama Bruce Dickinson. Coming from
El Rockferendum de la emisión pirata es como los Oscars, nada más que los premios que se consiguen los vota el personal, los oyentes del programa, ¿no? En aquella ocasión, que no fue la única, solo que hemos tenido la suerte de que estas imágenes fueron captadas por un grupo de alumnos de una escuela de vídeo y nos las han pasado para este evento. En aquella ocasión conseguimos cosas absolutamente memorables. ¿Cuál es la conexión con los fans de tu programa? Yo creo que muy directa, Yo soy un tipo que vive en el mundo, yo no soy una estrella, yo voy al súper a comprar y voy a la farmacia y me tomo una caña y voy a comprar el periódico y entonces me encuentro a gente que nos escucha diariamente. No llevo muy bien lo de las fotos porque a veces es un poquito agobio, pero la cercanía con la gente que nos escucha es absoluta y es total y es de una normalidad. Nosotros no estamos viviendo en una burbuja ni en un mundo aparte. Venimos a la radio, pero en el momento que acaba el programa somos gente de la calle y eso es lo que hay, que te encuentras con gente de la calle que te escucha. Y esto es una instantánea de un viaje que hicimos con oyentes a diferentes conciertos de Metallica, porque la conexión con la audiencia siempre fue grande en el programa. Esta foto marca un entrañable recuerdo con la abuela Ángeles, la abuela rockera. El programa ha tenido una masiva consistencia en diferentes puntos de este país. Afortunadamente hemos tenido la suerte de convivir con nuestra audiencia, con el personal al cual nos dirigíamos noche tras noche. Esa suerte de reconocer las caras, de saludar a las personas que un día tras otro te honraban con su presencia al otro lado de la radio y con su escucha, posiblemente haya sido una de las más grandes recompensas que la emisión pirata haya conseguido conseguir a lo largo de toda su historia. Una historia que evidentemente no para y que sigue nutriéndose precisamente gracias al ánimo, al buen rollo y al cariño demostrado por esta gente que estáis viendo en este cúmulo de fotos a lo largo de muchísimos años. Hola pirata, ¿cómo surgió el partido de músicos contra músicos? Porque había habido un montón de agresiones en partidos de fútbol, había pasado alguna cosa en el rock y decidimos que podía ser muy divertido, que a todo el mundo le gusta jugar al fútbol y que además podíamos mentalizar un poco de que la gente se tranquilizara en general, sobre todo en el fútbol, ¿no? No lo hemos conseguido, a la vista de lo visto de lo que está ocurriendo últimamente no lo hemos conseguido, pero sí fue una tarde en la que nos pegamos una jartada de reír impresionante. ¿Y cómo fue retransmitirlo? Bueno, pues formó parte dentro de esa fiesta y dentro de las risas que nos hicimos y que nos trajimos en aquel comentar. A mí no me gusta el fútbol, no entiendo nada de fútbol y entonces ponerte desde la banda a transmitir un partido, pues imagínate lo que fue, una locura y yo todavía me estoy riendo de aquello. Estamos en el Estadio de la Peineta de Madrid, músicos contra músicos en un partido antiviolencia y agresiones, escuchar el ánimo de los jugadores. Estoy cansado solo de llegar hasta aquí tranquilo. Encima pega una solana de flipar. Por fin está definitivamente a punto de comenzar el encuentro en el Estadio de la Peineta de Madrid. Músicos de rock contra músicos de rock en un partido ante violencia y agresiones. Hubo grandes paradas, remates de cabeza, grandes pases hacia atrás por parte de un equipo y del otro. Tiros a puerta envenenados. Jugadas de pizarra ensayadas durante mucho tiempo con fulminantes chutes. Incluso tiros al larguero. Así finaliza la primera parte. El narrador se entera de poco. Michi, ¿quién ha metido el último gol vuestro? Y yo pues sí, no lo tienes apuntado ahí. Oye Santi, ¿tú sabes quién ha metido el último gol? Pues yo no lo sabes tú, no lo voy a saber yo. Vaya unos cojones de información. ¿Sabéis lo que os digo? Que os den por el culo, de aquí nadie sabe nada. Y que yo paso de todo y me voy a tomar por culo, porque aquí no hay Dios que transmita, ni Dios que narre, nada de nada. Iros todos a Continúa el desarrollo del juego, jugadas de pizarra ensayadas durante muchos años. Y si no, observen lo que está haciendo el portero de uno de los equipos. Después de mucho pensárselo,
Ha conseguido mandar el balón hacia los enemigos. El equipo contrario, que tampoco se luce en exceso. Por fin consiguen sacar el balón del área de peligro y finaliza este encuentro. Hola pirata, ¿qué hiciste cuando se acabó tu programa? Llorar y pirarme a Miami a buscarme la vida, que es lo que siempre he estado haciendo y lo que hago cada día. Porque en esto el problema no es llegar, no es ser el pirata, sino mantenerte, y eso es muy difícil. En el rock el mantenerte es lo vital y es lo importante. Y eso es lo que hicimos, llorar y seguir, y al día siguiente ponernos las pilas y seguir buscándonos la vida. Al volver de vacaciones, está todo Dios acojonado porque en septiembre es cuando las cadenas hacen cambios, se cargan programa, vamos que lían la de Dios. En septiembre del 91 me tocó a mí. Esta historia tiene bastante que ver con nosotros. Lo dicho, larga vida al rock y hasta la próxima. Muy buenas, pirata. Como oyente tuyo, me gustaría que contaras algo de cómo fue tu experiencia por Estados Unidos. Un saludo. Horrible, horrible. O sea, en América me pasó de todo y poco bueno. De todo y poco bueno. Pero sí, tuve la oportunidad de ver algunos conciertos in situ. Vi a Rush, que es una de mis bandas favoritas que no había tenido oportunidad de verles. Conocí cómo vive la gente americana, aunque Miami es una ciudad un tanto especial, porque es, como yo digo, Miami es la puerta de Latinoamérica a los Estados Unidos, pero en cualquier caso son experiencias que curten a las personas. Yo no me arrepiento en absoluto de ellas, pero vamos, me fue doloroso tanto personal como profesionalmente, sobre todo personalmente. La idea era comenzar la aventura de la radio rock en español. Había que echarle cojones, poner en marcha ese invento en el país donde se inventó la radio y donde se inventó el rock and roll. Y además en Miami, la capital de Hispanoamérica, con su curiosa mezcla de culturas. El concierto va a estar muy bueno. AC/DC is the best and I got my niece here, she can tell you more about it. Jessica. Desde Miami transmitimos en onda corta para todo el planeta. Contacté con el escaso movimiento del rock en aquella ciudad y por supuesto aproveché para ver en su salsa unos cuantos conciertos. La aventura americana duró 6 meses y por razones personales tuve que volver. Buenas, pirata, ¿qué pasa? Me gustaría saber qué diferencias encontraste entre el rock en español y el rock americano. Bueno, sobre todo que para nosotros el rock aquí es un movimiento concreto que tiene una importante dosis de autenticidad, de reivindicación, de yo soy alguien del rock, estoy unido a un colectivo, formo parte de algo y el rock es mucho más que música, ¿no? En Estados Unidos, bueno, pues para muchos sencillamente el rock significaba irse de fiesta el sábado por la noche. ¿Por qué cambiaste la radio por la televisión? Porque era un tiempo de sequía profesional para mí, no tenía curro en la radio y surgió la posibilidad de hacer un programa de televisión y lo hicimos durante una temporada muy a mi manera, pero mucho a mi manera, y bueno, acabó la temporada y afortunadamente pude volver a la radio y ahí sigo. En el 2000, cuando muchos ya daban por muerta la emisión pirata, por primera vez el programa aparece en la televisión. Emisión pirata aquí en Canal 7, como cada domingo a esta hora. Diréis que es una forma poco ortodoxa de hacer televisión, pero yo pienso que si esta es la manera habitual de verla, ¿por qué no puede ser la manera habitual de hacerla? ¿Qué pasa, Pipi? ¿Por qué siempre de pie? Porque, no sé, es psicológico. El sentarte, no sé, como que te quedas ahí apachangado, ¿no? Y entonces el hacer de pie, el programa de pie, el rock, los músicos tocan de pie, la gente está de pie en los conciertos y para mí psicológicamente es necesario hacerlo de pie. No sabría hacer radio sentado. ¿Qué pasa, pirata? ¿Qué se siente cuando consigues juntar a Rosendo y a José Carlos Molina? Un saludo, crack.
pues en ese momento, que claro, son cosas que ocurren y en ese momento no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Sencillamente estás en un sarao gordo, en una movida que tienes que improvisar, que tienes que hacer cosas, y de pronto vas y lo haces. Pero luego ves que sí, que a dos personajes para mí súper emblemáticos del rock de este país los conseguimos juntar en un escenario después de 17 años que llevaban de no hacerlo y posiblemente por última vez. Y creo que empieza Rosendo y quiere cantar la segunda estrofa. Sube a mi pena tú, sube si no es mía tu puedes dar, cuando la vivienda buscas tú, si compruebas tu viaje, serás feliz. Hemos pensado que esto mola y que igual puede ser entretenido y divertido para todos. Entonces, si tienes cualquier cosa que preguntarme, lo puedes hacer a través de un vídeo, como con tu teléfono, como el que yo estoy haciendo ahora mismo, y entonces nos la mandas a este Facebook. Las aglutinamos y las vamos contestando poco a poco según vayan llegando. También habrá que ver qué es lo que preguntas, que no sea muy difícil, y a ver en qué tipo de terrenos te metes a preguntar al pirata. Pero
pero lo podemos pasar bien. Así que mándame tu vídeo a este Facebook preguntándome lo que quieras y nosotros te lo vamos a contestar. Ok, en eso quedamos. Buen día.